Gracias, hermano. Tomen asiento. Yo, como no estoy acostumbrado a estas cosas, sé, como dijo Virginia esta mañana, en el desorden que produjo, yo sé que me van a matar. Y como nos hemos puesto de acuerdo para que nos maten, voy a hacer algo para que me maten. Yo necesito que me bajen un poco estas luces que me están matando. Y yo sé que voy a arruinar la escenografía con las luces, pero la voy a acomodar conmigo. Miren qué linda quedó la escenografía ahora. Por quien se está moviendo aquí. Así que damos gracias a Dios. Hermanos, yo le quiero pedir que se quede hasta el final. Tengo que confesar que estoy temblando como nunca, como dijo Moisés ayer, porque después de la gente que ha hablado aquí, tener que hablar es como que uno es un atrevido. Pero no puedo dejar de compartir en esta mañana lo que yo creo va a completar un poco la idea que nosotros hemos recibido de parte de Dios respecto a esto que está escrito aquí. Nosotros ya fuimos ministrados de todas las maneras. La verdad, como en un término bien vulgar, fuimos ministrados hasta las uñas. Nos hablaron en el Espíritu, nos han ministrado tanto el pastor Satirio como Marcelo, y en las palabras que hemos recibido con Moisés y con Diego, hemos sido ministrados bien completos. Pero por eso mismo la palabra de esta mañana no tiene que ver con una palabra al alma, sino que tiene que ver o en todo caso, no es una palabra que va a apuntar a sanar más allá de todo lo que Dios sanó, porque Dios va a hacerlo más allá de la palabra. Esto más bien es una reflexión que quiero compartir, que de alguna manera debe motivar nuestro pensamiento, debe motivar nuestro espíritu para ubicarnos por qué hemos sentido que hay que pensar en una reforma. Hemos tenido, decía, un menú muy completo, muy amplio en este encuentro, tratando de dar, en todo caso ahora, en una pequeña reflexión, un marco de comprensión a qué es la reforma que transforma. Y justo entonces en este encuentro preparado para considerar y consensuar la necesidad de provocar una reforma que transforme, que respondamos a las encomendaciones del Señor a sus discípulos, que hemos tomado como propia, según lo que expresa. Voy a empezar con un texto muy conocido, el de la Gran Comisión, donde Jesús se acercó a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé hacerlo como lo hace Marcelo, pero sí, ni como lo hace Moisés. Moisés hizo una división y allí, gloria a Dios, aleluya, qué sé yo. Yo no sé hacer eso, pero sí sé decirle: ¿está de acuerdo con esta palabra? Bueno, en una próxima oportunidad voy a insistir. La visión que nosotros tenemos, la visión-misión que nos ha precedido durante todo el tiempo en nuestro ministerio, dice, y a partir precisamente está fundamentado, apoyado en la Gran Comisión, que nuestra visión es proclamar el Evangelio de Jesucristo con el fin de ganar personas para Él, formarlos como discípulos para enviarlos a ministrar con el propósito de manifestar el reino de Dios en la ciudad y en el mundo entero. Debo comenzar diciendo que esta visión-misión que Dios nos mostró hace muchos años sigue siendo la que direcciona nuestro ministerio. Lo concreto es que a través de estos años Dios nos ha ido llevando a dar pasos que nos acerquen cada vez al cumplimiento y al propósito expresado en esta visión-misión, que describe un proceso clarísimo, inevitable y muy breve en 3 sencillos puntos. Número 1, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Número 2, formar discípulos. Número 3, manifestar el reino. Esta es la clave, esta es la cuestión, de esto estamos hablando. Poner esto dentro de la reforma que transforma implica un proceso que tiene como fin último, de acuerdo a lo que dice la visión, manifestar, expresar,
establecer el reino de Dios en la ciudad, en la nación y en el mundo entero. Ya sabemos que manifestar el reino de Dios, expresar el reino de Dios, establecer el reino de Dios, es sinónimo de manifestar, expresar y establecer el gobierno de Dios en esta tierra. ¿Amén? ¿Están acá? Hola. ¿No estoy hablando con España? ¿O con lo de Cipoletti? Es interesante que la traducción del lenguaje actual en este texto de la Gran Comisión lo expresa de esta manera. Jesús dijo, cuando se acercó a sus discípulos, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Diga conmigo, gobernar. Dios me ha dado el poder, dice Jesús, la autoridad. La palabra griega allí es la palabra exousia, que es una palabra muy amplia, que tiene que ver con una expresión acabada de la autoridad que incluye un poder. Jesús está diciendo, Dios me dio autoridad y poder para gobernar en todo el universo. Y a partir de allí yo les encomiendo esto. De manera que la idea de Jesús es gobernar, fue y será gobernar la ciudad, la nación, el mundo entero. Y en su plan de expresar y manifestar el reino, lo quiere hacer con nosotros. Diga por favor conmigo, lo quiere hacer conmigo. Diga conmigo, lo quiere hacer con la iglesia. Lo quiere hacer con nosotros. Esto es la Gran Comisión, expresar, manifestar, establecer el gobierno de Dios en la nación, en la ciudad, en el mundo entero. Esta intención divina, quiero ser cuidadoso en los términos, pero tengo que poder expresarlo. Esta intención divina manifestada en la Gran Comisión no minimiza de ninguna manera los beneficios de la salvación. Todo lo contrario, la salvación en sí misma es el beneficio máximo otorgado por Dios a todos los que le reciben de manera gratuita y por medio de la fe. Esto es lo que dice la palabra. La transformación experimentada en la vida, en la conducta, en la visión de la vida a partir del Evangelio y de la entrega personal al Señor Jesucristo y del discipulado son disfrutados permanentemente sus beneficios. Sin embargo, esto es solo el puntapié inicial de un proceso de transformación del carácter que nos prepara para ser los instrumentos de Dios, los instrumentos que Dios necesita para manifestar su gobierno en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la sociedad, es decir, en el gobierno, en la educación, en la política, en el comercio. Es decir, a ver si logro simplificar lo que quiero decir. Uno recibe a Cristo y al recibir a Cristo recibe la vida eterna, recibe todos los beneficios, recibe todas las promesas, recibe todo lo que es en la palabra que permanente mencionamos. Pero esto es solo el puntapié inicial de un proceso en el que Dios nos mete a través de un discipulado del carácter para llegar a ser formados de tal manera que podamos hacer los agentes de cambios que expresan la voluntad de Dios y el gobierno de Dios en la sociedad. Eso es solo el puntapié inicial. No se niegan los beneficios, pero no podemos poner el énfasis en los beneficios. Los beneficios están, ya han sido otorgados, no necesitamos pedirlos, vienen, están incorporados en el paquete, pero el fin último es otro: formar el carácter como discípulos para expresar la voluntad de Dios en la sociedad. ¿Se entiende? Debemos entender entonces que conforme el plan integral de redención revelado en la palabra de Dios, para Dios, escuche bien lo que le voy a decir ahora, para Dios no es un buen negocio salvar gente para encerrarlos y amontonarlos en un templo hasta el día en que partimos de este mundo a la eternidad con Él. Es un mal negocio para Dios si solamente nos vamos a quedar encerrados. Molesta, a mí personalmente me molesta esa actitud de los cristianos de este tiempo que recorren las congregaciones hasta encontrar una congregación en que se sientan cómodos y confortables. En realidad, el Evangelio no está diseñado para que estemos cómodos. Muy por el contrario,
nos pone muy incómodos porque precisamente es ir contra la corriente, pero eso es afuera. De allí que el fruto de la reforma de la reforma protestante, se fue diluyendo lentamente porque buscamos comodidad y confort encerrados en los guetos de nuestra religiosidad. Y no me estoy poniendo negativo, estoy analizando. Todos recordamos aquel acontecimiento en la vida de Jesús que a sus 12 años sus padres, José y María, lo buscaban, no lo encontraban, y cuando lo encontraron, Jesús les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Diga conmigo, los negocios de mi Padre. Dice Pablo en Romanos que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, por la condición de hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Por la condición de hijos de Dios dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora, aplicando este interés de Jesús por los negocios de su Padre, lo que quiero decir es que en la reforma que se tiene que producir en nuestras formas de entender la iglesia, en nuestras formas de entender el ministerio cristiano, tiene que llegar el momento en que nosotros, como Jesús, digan: no me busquen en donde piensan encontrarme, porque en realidad estoy ocupado, muy interesado y comprometido con los negocios de mi Padre. La reforma tiene que poner el énfasis en interesarnos en los negocios de mi Padre. La reforma que transforma se va a lograr cuando mi interés por los negocios de mi Padre haga que lo que le ocurrió a Jesús, su compromiso inclaudicable de ser Él la parte del plan del negocio de Dios, la consumó hasta el fin y transfirió esa responsabilidad a la iglesia para que la iglesia, interesada en los negocios de su Padre, haga la parte que le corresponde, no en el templo, sino fuera del templo. Jesús tenía muy claro que Él estaba en esta tierra como parte del negocio del Padre. Y su participación era ser el instrumento más importante en el plan de redención de la humanidad, que era la puerta de entrada al proyecto de Dios, que tenía como fin modificar y transformar la vida de las ciudades, los pueblos y las naciones. Es decir, Jesús nunca perdió de vista esto. Nosotros no es que hemos hecho mal, sencillamente hemos reducido el alcance de lo que Jesús hizo. Creo que hemos reducido la interpretación de lo que había en la mente de Jesús. Cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Cuando Jesús, a momentos antes de ir a la cruz, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús finalmente cargó la cruz, fue al Calvario, etcétera, etcétera. Todo lo que Jesús tenía en mente era la salvación del ser humano para un propósito. No era la salvación por la salvación en sí misma, era la salvación para un propósito. Yo sé que esto es discutible. Yo sé que esto haría que nos sentemos en un foro de pastores y terminemos sacando como conclusión que el hilo conductor de toda la Biblia es la historia de la salvación del hombre. Personalmente, y nadie tiene que coincidir conmigo, pero como líder de este ministerio tengo que decir hacia dónde estoy trabajando, yo quiero decirle que yo no creo que la Biblia sea la historia de la salvación del hombre. Yo creo que la Biblia es la historia del gobierno de Dios, en que la salvación del hombre es una parte importante del plan y del proyecto total de Dios. Los que quieran discutir conmigo, los espero en la salida. Hola.
Qué bueno que a Emilio le decía, no le a mí, no me dicen nada. ¡Hola! Gracias por lo que saludaron. A los demás también los agarro a la salida. Y nosotros aquí motivados a la expansión y con la disposición de hacer la voluntad de Dios, hoy somos motivados por Dios a generar una reforma que logre acercarnos al diseño divino del proyecto transformador del Señor en esta tierra. ¿De qué le sirve a Dios que ganemos mucha gente, pero que todo lo que le transmitamos es que es muy importante que todo lo bueno pase en el culto y en el templo? Usted me diría, no, pastor, eso no es lo que hemos enseñado. No, no es lo que hemos enseñado, es lo que hemos vivido. Es lo que hemos vivido. Por eso construimos templos cada vez más grandes, por eso hacemos cultos mucho más excitantes, por eso pasamos horas en el templo, pero no estoy diciendo que no hacemos nada afuera, digo que nos hemos quedado cortos con lo que hemos hecho afuera. La idea es no quedarnos como estamos al provocar una reforma, que como bien dijo, creo que fue Mariela ayer cuando orábamos, o Adriana creo que lo dijo, la reforma empieza en nosotros. No estamos pensando en una reforma afuera, estamos pensando en una reforma en nosotros. Cuando Lutero se atrevió a plantear una reforma, yo creo que Lutero no tenía ni la más pálida idea de lo que iba a provocar. Nunca Lutero quiso dividir. A él no le importaba provocar una revolución tan grande, sin embargo, creo que él estaba absolutamente convencido de lo que propuso, si no, no lo hubiera hecho. Y la persecución que sufrió después y que lo hayan excomulgado de la Iglesia Católica tiene que ver con que provocó una transformación impresionante, primero adentro, en la doctrina, en la falsa doctrina, en las desviaciones doctrinales que la Iglesia Católica estaba llevando adelante, de manera que la transformación no empezó afuera, empezó adentro, pero provocó efecto afuera. Y lo que yo estoy diciendo ahora es que la primera cosa que tiene que cambiar y la primera reforma que tiene que haber tiene que ver con la comprensión y la interpretación del plan divino. Y yo no soy ni un hereje ni un adelantado, sencillamente no estoy satisfecho y al analizar la palabra de Dios me doy cuenta que hay aspectos de la vida cristiana que están quedando muy encerrados y contenidos dentro nuestro, mientras la sociedad vive cambios y transformaciones que resistimos de plano, pero que no hemos hecho nada, como nos decía Diego ayer, para que realmente involucrarnos de tal manera efectiva en un proceso de tiempo, porque hermanos, vivimos en ese tiempo del llame ya y la cosa tiene que ocurrir ya. Si nosotros queremos provocar una reforma que transforme, tenemos que entender que entramos en un proceso de años. Diga conmigo, años. No es que salimos de este encuentro y decimos, ya tenemos convicción de la reforma que tenemos que hacer y mañana las ciudades que están representadas aquí se postran a nuestros pies diciendo, gracias por la reforma, lo estábamos esperando. No, vamos a entrar a hacer algunas cosas. Yo les quiero decir que no quiero morirme antes de empezar a ver algunos síntomas de que esta reforma empieza a tener efectos afuera, pero estoy convencido de que entramos en un proceso de años. Nada, lo que hizo Lutero no trajo un problema primero y una consecuencia al día siguiente. Fue un proceso de años. ¿Cuántos están dispuestos a pasar años reformando? ¿Cuántos quieren ver una transformación social? ¿Cuántos creen que somos protagonistas o somos llamados a ser protagonistas de esto? Hay una canción que cantábamos en una época que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Yo creo que hoy debería haber alguien que escriba una canción que diga, tampoco nos trajo para quedarnos aquí, sino que
nos trajo para que avancemos hacia adelante al cumplimiento del propósito que Dios nos ha asignado como iglesia, no como ministerio solamente. Lo que deseo plantear es un llamado y una palabra que nos permita ver el horizonte de nuestra visión. Algo que nos permita ver el horizonte de nuestro destino ministerial, el horizonte de nuestra visión. En función de ello, podamos diseñar estrategias apropiadas en todas las congregaciones del ministerio para trabajar apuntando a los objetivos más extensos del plan divino, que son la transformación de la ciudad, de los pueblos y las naciones por el establecimiento del gobierno de Dios. ¿Se va entendiendo, hermano? Yo no creo que esté hablando difícil, pero creo que estoy planteando una extensión de lo que es nuestra mirada evangélica. El crecimiento de nuestras congregaciones, lo dijo, creo que fue el pastor de Emilio en algún momento, debe incluir tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Es decir, ¿tener mucha gente es importante? Sí. Yo me acuerdo que había una época en que los evangelistas decían, ganar mucha gente significa arrebatarle muchas almas al diablo. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Ahora, rescatarles las almas al diablo incluye un plan de discipulado tan fuerte que haga que no solo arrebatemos los nombres de las personas del infierno y los llevemos a incluirlos en la lista de los que son parte del reino de Dios, sino que en ese discipulado hagamos que las garras sucias del infierno, manifestada a través del pecado, la falta de disciplina en la gente, los cambios de conducta, la falta de santidad y la infidelidad, sean historia y la gente quede libre de todo eso para ser verdaderos instrumentos de la imagen de Dios en la tierra. Escuchen, una vez uno de los discípulos le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerda. ¿Cuántos se acuerdan? Digan amén. Muy bien. Ahora, si hoy y después de la ascensión del Señor, si alguien nos dijese para creer, muéstrenme al Padre y eso nos basta, la respuesta debía ser, el que ha visto a la iglesia, ha visto al Padre. Nos subieron la barra. Nos subieron la barra. Creo que el gran problema que tiene el pueblo evangélico es que dijo, bájamela un poquito. Bájamela un poquito. ¿Por qué? Porque hemos aceptado, y no estoy juzgando a nadie, yo creo en la palabra que nos dio Diego ayer, hablando del amor a las personas, la creo con todo mi espíritu, la creo con todo mi corazón. Jesús no amó a los santos, Jesús amó a los pecadores. La creo con todo mi espíritu. Ahora, manifestar el amor de Dios a las personas no significa admitir por la eternidad que sigan viviendo mal, que sigan teniendo mala conducta, que sigan viviendo de cualquier manera y que tengamos que admitir que el discipulado de las naciones va a ser con semejante déficit de conducta. Tenemos que subir la vara. Tenemos que dejar la vara donde está puesta. De tal manera que la gente vea la iglesia y pueda ver al Padre. Ayer Diego nos decía eso en el tiempo que nos compartió. Tenemos que mostrar al Padre. ¿Cómo vamos a mostrar al Padre santo, poderoso, misericordioso? Con una conducta que desdice o es incoherente y no coincidente con la santidad de Dios. Es imposible. ¿Se entiende la transformación que tenemos que experimentar? Pastor, estaba más lindo lo que nos decía Marcelo anoche, diciendo que Dios nos beneficia en todo. Es que no estamos diciendo que no es así. Estamos diciendo que tenemos que considerar este otro aspecto, hermanos. Por favor.
Deja que empiece el Espíritu a transformar y a reformar la conducta que no has sabido corregir por más que lo has leído en la palabra. Yo les dije que no venía para inspirar hoy. O sea, la reforma que transforma conlleva la idea de una reforma de nuestra conducta, tanto como de las estrategias que tenemos que considerar para transformar afuera. La vida cristiana, porque aquí tenemos que exaltar el interés de Dios. Me importa destacar que la reforma que transforma exalta lo que es del interés de Dios, no lo que es de nuestro interés. La vida cristiana no debe exaltar los beneficios personales de los cristianos, sino los intereses de Dios. Lo que a Dios le importa debe convertirse en la brújula que señale el horizonte, el destino y el propósito final de nuestro ministerio. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús nunca dijo, llenen los templos de gente. Jesús nunca dijo, hagan planes para que la gente venga y se quede. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos significa transformar, ver gente convertida, discipulada conforme al carácter de Cristo, para que conforme la conducta de Cristo podamos mostrar al mundo cuál es el Padre. Todos los beneficios de la vida cristiana están asegurados. Diga conmigo, lo que Dios me ha prometido está asegurado. Los beneficios del cielo para mí están asegurados. En eso no hay duda. Los beneficios de la vida cristiana están asegurados. Sin embargo, son solo el valor agregado del proyecto de Dios. Oh, pastor, está diciendo una herejía. No, hermano, lea la Biblia. Hemos puesto un énfasis tan fuerte en los beneficios, poniéndonos como centro del plan de Dios, que hemos descuidado el interés del Padre por gobernar las naciones. Esa manera de pensar volvió a debilitar los efectos sociales conseguidos por la reforma protestante, de lo cual Diego nos habló ayer. Cómo eso afectó la cultura, la economía, la política, etcétera, etcétera. Nuestro énfasis exagerado en los beneficios de la salvación han hecho debilitar los efectos conseguidos por la reforma protestante. En la reforma que venimos anunciando aún en las canciones que cantamos, deben cambiar. Observo que muchas de las canciones de nuestro repertorio nos ponen a nosotros como el centro de la misma. Acuérdese de alguna canción y trate de pensar cómo muchas canciones nos tienen a nosotros. Señor, me diste, Señor, me bendijiste, Señor, me prometiste, Señor, me sanaste. Yo soy el centro. Y no está mal que las cantemos, pero en todo caso digamos que esas son canciones testimoniales a través de las cuales queremos contar lo que Dios nos ha dado, punto. Pero esas no son canciones de adoración y de alabanza al Señor. Yo creo que tiene que surgir un grupo de cantantes salmistas como en el Antiguo Testamento que pudieran reinterpretar el proyecto de Dios, entender el proyecto de Dios y motivarnos con algunas canciones como el Salmo 67. Fíjese lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora voy a explicar el por qué. Para que seas conocido en la tierra tu camino. Para que sea conocido ¿dónde? ¿Qué cosa? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto cantaban los judíos. Esto era parte del himnario judío. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Está bien.
Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Yo me quisiera detener, no lo puedo hacer, para explicar lo que significa que el rostro de Dios resplandezca en nosotros. Usted no sabe dónde quedaríamos. Lo que está diciendo es que cuando la gente me ve, debe ver el rostro del Padre. Hola. Y cuando pienso en esto, me conmuevo en mi espíritu porque me empiezo a acordar de las cosas que tengo que corregir en mi vida que no tienen nada que ver con la conducta del Padre. A mí, usted no se preocupe. Hola. ¿Me entiende? Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. No la iglesia. Los pueblos. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Escuche esto. Y pastoreará las naciones de la tierra. Dios mío. Qué corto que estamos. Pastorear las naciones de la tierra. Yo no he sido capaz de pastorear una congregación como corresponde. Tengo que pastorear naciones. Diga conmigo, el Señor nos inspira, nos motiva a una reforma para que podamos pastorear naciones. Enseguida lo voy a mencionar, pero acuérdese que cuando la palabra que Dios nos dio hace unos años atrás, en Isaías 54, dice que nosotros tomaríamos ciudades asoladas. ¿Para qué? Para pastorearlas. Quisiera hacer, voy a tomar una de las expresiones de Virginia esta mañana, un desorden santo. No sé si fue Virginia o quién lo hizo. Pero quiero pedir que todos los jóvenes vengan aquí adelante, urgente, rápido. Tiene que ser algo así, los jóvenes, rápido. Por favor, todos los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, bueno, no voy a decir todos los que se sienten jóvenes porque van a venir hasta los que se parecen a mí. Dios mío, vengan bien acá adelante, llenen todo esto. La verdad, esto me emociona mucho más, porque esto habla de que el mayor porcentaje de gente de nuestras congregaciones hoy es joven. Bendito sea el Señor. ¿Están dispuestos a que les hable un viejo? ¿Están dispuestos a que un viejo les diga algo? Bueno, porque miren, hablamos de que la reforma que transforma nos mete en un proceso de años. Y yo quiero decirles que la juventud es una enfermedad de la que todos nos sanamos. Así que toca a algunos lados y decir, soy joven pero me voy a sanar, decíselo. Te va a llegar la salud, quédate tranquilo y te va a aparecer a mí. Y decirle al que está al lado, y cuando me sane, me puedo quedar sin pelo. Digan conmigo, chicos, proceso de años. Quiere decir que personalmente Dios me está llamando a ser un protagonista de mucho tiempo. Entonces, para ustedes en este tema de la reforma que transforma, de esto que hemos estado tocando, de esto que hemos estado compartiendo estos días, reflexionando estos días, yo quiero decirle 2 o 3 cositas que me parecen fundamentales. Número 1, den gracias a Dios por los mayores que les trajeron el Evangelio. ¿Sí? No, por favor, no nos descalifiquen. No nos descalifiquen. Te miran y dicen, ya está viejo, está chocheando. No importa, yo estoy feliz de estar viejo y estar chocheando.
Pero si el chochear significa llamarle la atención a ustedes para que no se parezcan a mí, no en lo físico, sino en lo que yo no supe hacer, porque ustedes tendrán la responsabilidad de corregir. Pero aún así, no dejen de honrar y dar gracias a Dios por los mayores que trajeron el Evangelio, los que les presentaron el Evangelio. Por favor, levante su mano y diga conmigo: Señor, te doy gracias por mis mayores que me presentaron a Cristo. Te doy gracias por mis mayores que creyeron en los beneficios de la salvación y me lo impartieron. Y te doy gracias por mis mayores que en este tiempo le están dando más extensión al proyecto divino para que podamos transformar las ciudades. Honro la vida de mis mayores y doy gracias a Dios por ello. Apláudanles con un gran aplauso de gratitud. Segundo, voy a hacer un paréntesis para decirle a los mayores que yo les esté hablando a los jóvenes hoy no nos excluye a los demás de ser parte del asunto. Lo que pasa es que yo me estoy proyectando en ellos, porque yo sé que ellos van a alcanzar y van a llegar a algún destino al que quizás muchos de nosotros no lleguemos. Pero mientras nosotros estemos acá, vamos a tener que trabajar y acompañarlos de manera dedicada y esforzada para que ellos, frente a las luchas que van a enfrentar para consumar el propósito divino, cuenten con nosotros. Segundo, chicos, no se dejen contaminar con nuestros hábitos religiosos, templistas y cúlticos. No se dejen contaminar con nuestros hábitos religiosos, templistas y cúlticos. Voy a explicar esta palabra. Número uno, religiosos porque para muchos de nosotros la fe se convirtió, aun cuando nosotros hablamos de que la religiosidad no es de Dios, es del diablo y renunciamos a la religiosidad. Yo ministré muchísima gente ahí en mi oficina entendiendo que estaban metidos debajo de la cobertura de un espíritu de religiosidad y he visto renunciar a gente a ese espíritu de religiosidad y a algunos los he visto libres y a otros los he vuelto a decir, no, la verdad que estaba más lindo antes y se volvieron a meter debajo del mismo espíritu de religiosidad. Entonces lo que estoy diciendo, la religiosidad es perversa, dañina para los planes de Dios. No se dejen contaminar por la actitud religiosa de los mayores. Número dos, cuando digo que no se dejen contaminar por nuestros hábitos templistas, es porque hemos generado una conducta y unos hábitos y un formato de vida cristiana en que todo lo bueno pasa en el templo, de manera que hemos convertido el vayan a ser discípulos por vengan que vamos a ver si los hacemos discípulos. Entonces, no se dejen contaminar por eso. Ustedes tienen que ser los grandes reformadores de esa conducta. Y no estoy diciendo que no hay que ir al templo. No estoy diciendo que tenemos que derribar los templos. Yo sé que tener un templo como este significa una honra para Dios en medio de esta ciudad, porque la gente mira esto y dice, estos tipos la verdad que tienen que tener un Dios importante, con excelencia, con condición, de manera que es lindo, que es bonito, que es necesario estar, que genera un buen ambiente, que cuando uno entra a este lugar, lo primero con lo que se choca es el ambiente. La gente puede escuchar la palabra y no entender nada. La gente puede ver la administración e irse como vino. Pero entrar a un ambiente como este, ya el ambiente te recibe y te hace sentir bien. De manera que no estoy diciendo que no hay que ir al templo. Lo que estoy diciendo es que vengamos al templo para lo que hay que venir al templo. Para alabar a Dios, honrar juntos al Padre, recibir una palabra, edificarnos como cuerpo de Cristo, pero con todo lo que recibimos aquí en un discipulado que nos transforme, salgamos afuera para ser los gestores de cambios importantes en la sociedad, para lo cual, déjenme terminar la idea y después aplaudimos todo, déjenme terminar la idea, para lo cual, además de entender
la vida del cristiano conforme a la conducta de santidad, fidelidad, santidad que está diseñada en la palabra, nos compromete y les compromete a ustedes para ser buenos estudiantes de las mejores profesiones, porque la profesión es la llave que abre la puerta para entrar donde nunca entramos, y la conducta es la herramienta para provocar cambios. En función de lo que digo, número 3, sean gestores de la nueva reforma que lleve a la iglesia a transformar a la sociedad en sus valores, en sus principios y en su conducta, de manera de generar sociedades que den bienestar a la gente. ¿Hola? ¿Se entiende? Me parece que no se entiende. Lo voy a decir de vuelta. Sean gestores. No estoy hablando que te ponga una gestoría. No. Tu vida es la gestoría. La comprensión de esto es tu gestoría. Sean gestores, motivadores, diseñadores. Cuando hablo de diseñadores, me acuerdo que hace muchos años yo empecé a hablar de la necesidad de que se levanten nuevos y cristianos diseñadores de una moda bonita, atractiva, pero que no haga que los jóvenes tengan que estar sometidos y esclavos a los diseños perversos que muchas veces largan los más endemoniados diseñadores del mundo. Y sáquense la cabeza de que aquellos que diseñan son de uña caída. No, eso es una mentira del diablo. Hay algunos que se le caen las uñas porque esa es su gestoría. No estoy hablando de gente que... Por eso digo, el espectro de lo que hay que alcanzar es tan amplio. No voy a hablar de eso ahora, solamente voy a hacer una referencia. Estoy cansado de que nos siga pasando lo que le pasó a los judíos con sus mejores jóvenes, cuando Nabucodonosor, habiendo llevado cautivo al pueblo de Dios, dio la orden a Aspenaz y le dijo: quiero que me traigas los mejores jóvenes de los judíos, de la casa real. ¿Cuántos saben que ustedes son de la realeza divina? Nabucodonosor dijo: tráeme los mejores, sin tacha, de buen aspecto. Mejor a los padres. Bonitos, mejóralos. No, dijo que sean de buen parecer, que sean intachables en su conducta, que estén aptos para aprender, que se les enseñen las letras de los caldeos. Y los puso en un plan de enseñanza de 3 años, la verdad que fue corto el curso. Un plan de 3 años, y a los 3 años dijo: ahora tráiganmelos. Lo único que no pudo conseguir Nabucodonosor, y es lo que los Nabucodonosores de este tiempo no deben lograr, lo que no logró Nabucodonosor con aquellos jóvenes que le llevaron, es cambiar la impronta espiritual que tenían, porque ellos aprendieron, conocieron la cultura, entendieron todos los planes del rey, pero no cambiaron su fe, su conducta se mantuvo intachable. Entonces ustedes van a frecuentar las mismas universidades que frecuentan los demás, pero los Nabucodonosores de este tiempo los tienen que encontrar firmes, de tal manera que conozcan lo que hay que conocer, pero la conducta sigue siendo la misma. Entonces estoy cansado de pensar que las universidades, los planes de estudio y las profesiones nos roban a nuestros jóvenes, a los mejores que tenemos, para meterlos en el sistema de planes perversos que hacen que la sociedad no cambie, sino que se afirme en los antivalores para que nosotros tengamos que estar sometidos a lo que se le antoja al diablo. Yo quiero pedirles a los jóvenes que están aquí en esta mañana que sean gestores en primer lugar de una conducta sana,
que sean gestores de un discipulado justo, completo, concreto, de tal manera que la sociedad no los fagocite, la universidad no les cambie el rumbo y los planes perversos del diablo nunca los toquen. Que ustedes sepan, por conocer las letras, por haberse preparado en la universidad, que ustedes conozcan todo y cuando vean aparecer un demonio queriendo perturbar, ustedes digan, ya te veo por dónde viene, pero a mí no me tocas. ¿Se entiende? De manera que quiero invitarlos a ser gestores de una nueva reforma que lleve a la iglesia a transformar la sociedad en sus valores, principios y conductas. ¿Cuánto dicen amén los que están aquí? A ver, pastor, Ariel Negri, así al azar, agarro un pastor, vení para acá, quiero que ores por estos jóvenes. Y toda la iglesia se pone de pie y vamos a acompañar esta oración consagrando al Señor la vida de estos jóvenes. Y en segundo lugar, pastores de estos jóvenes, por favor, no se olviden de esta palabra que tiene que ser el foco que los ayude a trabajar con ellos. ¿Cuánto dicen amén los pastores? Pastores, ¿cuánto dicen amén? Es importante que nos miremos, que nos conozcamos en la calle. Porque a veces esto que el pastor dice, cuando el diablo te enreda, no te das cuenta si estás solo. Si ustedes están viendo que alguien lo está enredando, avíspenlo. Así decimos allá en mi pago. Ayúdenle, si che. Ojo al piojo ahí. ¿Ah? Vamos a orar. ¿Nos damos la mano? ¿Nos acercamos? Los cubrimos los grandes. Los rodeamos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que nos das como comunidad, como iglesia, de saber que hay una generación que está allí, que está caminando y transitando las calles de diferentes ciudades. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de estos jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús abrimos las puertas de los cielos y derramamos sobre ellos bendición. Trae creatividad. Trae en el nombre de Jesús palabra nueva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús despierta en ellos un espíritu que pueda hacer que donde estén sean llevadores y transformadores, Señor, de la realidad que se vive en desesperanza. Señor, en gente que está en oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, que estos jóvenes que están aquí, aquellos que están en nuestras iglesias y no han podido venir, sean las personas que tú, Señor, uses para transformar, que sea la levadura en el nombre de Jesús, que pueda darle temperatura a esta sociedad y que pueda cambiar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, revélate, Señor, a cada uno en su caminar, en su profesión, en lo que ha elegido, en lo que están haciendo, los cubrimos. Y también en el nombre de Jesús le decimos como iglesia al enemigo que saque las manos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros sobrinos, de los que amamos. Y en el nombre de Jesús, Señor, que tú en este tiempo le des una impronta, Señor, nueva. Que levanten la cabeza y que puedan mirar el lugar donde están y que puedan allí penetrar y transformar con tanta necesidad donde estamos. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de tenerlos. Padre, que en el nombre de Jesús tú les acompañes, no solamente en la profesión, sino en quién van a elegir para que camine con ellos juntos. Padre, que en el nombre de Jesús puedan entender y saber lo que significa esperar, lo que significa cuidar, lo que significa amar, lo que significa respetar, lo que significa en el nombre de Jesús construir bases sólidas, sustentables para poder el día de mañana levantarnos y poder bendecir a otros. Padre, gracias. Gracias. Gracias por cada uno de ellos. Les bendecimos. Y en el nombre de Jesús te agradecemos por esta hermosa oportunidad. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra sean dadas a ti, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. No se vayan los chicos todavía. Los demás pueden tomar asiento. No sé cuántos saben que este año tuvimos un encuentro de jóvenes en Choel Choel. De hecho, algunos de los frutos que hay en la iglesia naciente en Choel Choel salieron de ese encuentro, que tampoco sé cuántos saben de eso, pero gracias a ese encuentro un par de personas están hoy firmes en la iglesia que nace en Choel Choel. Eso también para dar gloria a Dios, fruto del trabajo de los chicos. Pero el año que viene
tenemos nuestro nuevo encuentro de jóvenes, así que ya que están todos acá, prepárense, el encuentro del año que viene es en mayo y va a ser en la ciudad de Zapala, así que ya vayan preparándose, porque todos los que estamos acá tenemos que estar ahí y más, ¿no? Los que no han venido hoy también. Muy bien, tomen asiento, chicos. Por favor, no he terminado de predicar, así que les pido por favor que no se vayan. Mire el reloj, en este momento 1:20. Le prometo que me tomo unos minutos más, pero tengo que terminar de decir lo que tengo que decir. ¿Cuánto me esperarían? ¿Cuánto me dan media hora? ¿Media hora? ¿Cuánto me dan media hora? Bueno, ahora empiezo yo a media hora, como dijo ayer. Déjenme decirles esto. A mí me impactó porque me empecé a mirar en la Biblia si había algún ejemplo de reforma y encontré en el capítulo... déjenme decir esto antes. ¿Qué dice Mateo 6:33? Bien. Es interesante cómo empieza ese versículo. No sé si todos escucharon, pero una hermana mencionó más. Buscad primeramente el reino de Dios, etcétera, etcétera. No sé cuántos notaron que ese versículo empieza con la palabra más, que es sinónimo de así que, en ese caso. Quiere decir que lo que ese versículo dice está vinculado con su contexto anterior. Y en el contexto anterior de ese versículo es interesante lo que dice: no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanad? Considerad los lirios del campo, ya ayer Marcelo nos explicó esto, que crecen, no trabajan ni la, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, y ninguno se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué viviremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero escuche lo que dice la palabra. Pero vuestro Padre Celestial, podría decir mi Padre. ¿Cuánto dicen mi Padre? Mi Padre Celestial, diga conmigo, mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas esas cosas. Es decir, no se lo tengo que recordar. Y en ese contexto dice, por lo tanto, busquen primero el reino de Dios. El ejemplo que a mí me viene para explicar este versículo es que conozco poco del mundo empresarial, sin embargo, en algunos casos que he podido leer y algunos testimonios que he podido escuchar, sé de empresas que a su personal más calificado les da todos los beneficios, un sueldo extraordinario, auto, casa, colegio para los chicos, planes de salud extraordinario, etcétera, etcétera. Y uno dice, qué bárbaro esa empresa, qué buenos que son, mirá todo lo que hacen. Y en realidad no es por buenos, es por astutos. Porque lo que ellos están haciendo es ocuparse de aquellas cosas que podría ocupar la mente de una persona y distraerlo del proyecto de la empresa. Entonces lo que las empresas hacen es ocuparse o darles todos estos beneficios para que no tenga que preocuparse de lo cotidiano. ¿Va a haber pan mañana? Sí. ¿Vamos a tener auto? Sí. ¿Los chicos van a tener colegio? Sí. ¿Vamos a tener plan de salud? Sí. Entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? Del proyecto de la empresa. ¿Sabe lo que Dios está haciendo acá? ¿Por qué se preocupan por todo lo que yo ya he dicho que les voy a dar? Ocúpense del reino, porque de las demás cosas yo sé que tienen necesidad y ya están otorgadas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios.
El plan de discipulado es hacernos útiles y disponibles para los planes de Dios. De modo que si has quedado parado solo en los beneficios de la salvación, la reforma es para vos. Tiene que ser reformada tu mentalidad y tu comprensión del proyecto divino, de modo que como hijo y discípulo del reino te conviertas en un agente que transforme los ámbitos de influencia donde Dios te mete. Por otro lado, deberemos salir de la militancia templista, cúltica, y empezar a tener una militancia más mundana, en el sentido de entender que el mundo es nuestro campo de acción y nuestro interés. Para el análisis de esto que estoy diciendo, voy a usar unos poquitos minutos con dos artículos de un pensador, escritor y filósofo valenciano que se llama Josué Ferrer, que en poquitos puntos nos hace un diagnóstico en el primer artículo de por qué nuestras iglesias no impactan al mundo. Fíjese lo que dice. Josué Ferrer dice: ¿por qué las iglesias protestantes no tienen impacto en la sociedad? Número 1, son 7 puntos, los voy a pasar lo más rapidito que pueda. El 90% del ministerio cristiano es dentro de las 4 paredes de una iglesia, dice él. Reuniones de varones, reuniones de mujeres, teatro para niños, comidas de fraternidad, clase bíblica, reunión de oración, conferencia, etcétera, etcétera. Hay 1001 actividades, pero todas ellas dentro de las 4 paredes de un local. Es muy difícil, dice él, que gente fuera de la iglesia sienta el interés por unirse a lo que parece un club social. Paradójicamente, el 90% del ministerio de Jesús se desarrolló en la calle. Por favor, díganle al que está al lado: me están abofeteando. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es una descripción de la realidad. Punto número 2, dice que las iglesias evangélicas no provocan impacto en la sociedad porque destinan muchos fondos y recursos al mantenimiento del templo y, comparativamente hablando, poco a la obra social. Yo sé que va a haber algún pastor que van a decir: eso es mi iglesia. Las iglesias que han conocido, que han crecido y han causado un impacto en la sociedad, se han destacado por hacer una incomparable e impresionante obra social con los necesitados. Por eso las iglesias, dice él, como se destinan todos los fondos hacia adentro, no provocan impacto. En tercer lugar, dice Josué Ferrer, las iglesias cristianas evangélicas no provocan impacto en la sociedad porque piensan que la caridad es la solución a la pobreza y se olvidan que en realidad la solución es la justicia social. ¿Hola? ¿Se fueron? Dígame hasta acá qué le parece. Por favor, no me vaya a decir extraordinario. Dígame lamentable. Cuarto, no pretenden influir en política. No es cuestión de convertir a la iglesia, dice él, en un partido político, porque no es esa la función ni nuestro reino de este mundo, pero no estaría de más tratar de participar en la vida pública. Si los ateos, los ecologistas, los feministas, los abortistas, los gays, la banca, los sindicatos, los empresarios influyen en el gobierno a la hora de redactar leyes que nos afectan a todos, no entiendo, dice él, por qué los cristianos deberíamos renunciar a este mismo sitio. ¿Entiende lo que queremos decir con la reforma que transforma? Dejemos de preparar gente para que anden con la pandereta. Perdón, no me molesta la pandereta. Hace unos años atrás me invitaron a predicar en un congreso. Un congreso profético. Yo no soy profeta, pero no sé por qué me invitaron a predicar en ese congreso profético. Y antes de subir a predicar, empezaron a cantar y salieron los chicos con las banderas. No tengo problema con la bandera. No lo entiendo, tengo que decir la verdad. No las entiendo las banderas. A mí cuando me tratan de explicar que el color
que tal color representa a los ángeles no sé cuánto y el otro color representa a los querubines y el otro, yo no lo entiendo porque no sé de qué lugar de la Biblia lo sacaron. Y si alguien tiene una enseñanza más apropiada para mí, dígamelo. Pero bueno, si hay bandera, que haya bandera, no tengo ningún problema. Pero yo estaba sentado en el primer asiento y había un muchacho de unos 32 años, 33 años, que andaba con la bandera más grande, era una cosa enorme. Y el tipo pasaba, hacía un frío, no le voy a decir, hacía un frío en ese lugar. Yo generalmente no siento mucho el frío, pero ese día yo estaba congelado. Y el tipo pasaba con la bandera. Y me echaba un vientito. Y decía, te reprendo. Y cuando terminó la reunión, me fui a hablar con él. Le dije, ¿vos qué haces? Yo estoy en el Ministerio de Bandera, le digo, ya me enteré. Aparte de la bandera, ¿qué haces en la vida? Bueno, hoy estoy viendo si consigo un trabajito. Ah, ¿tenés familia? Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Tenés hijos? Sí. ¿De dónde comen tus hijos? Bueno, siempre hay hermanos generosos que proveen. No le pegué una patada donde más le duele porque quise ser respetuoso del lugar donde estábamos. Pero si te pensás pasar la vida moviendo una pandereta como parte de tu ministerio, si todo lo que Dios te mandó a hacer es mover una bandera en el culto, me parece que necesitas ser discipulado de vuelta y entender el Evangelio de Jesucristo, y lo primero que se tiene que renovar y reforzar y reformar y transformar es tu pensamiento y tu comprensión de la vida cristiana. Quinto, las iglesias protestantes no se unen para colaborar entre sí. Ramón? A veces en una pequeña ciudad hay tan solo 3 iglesias, por ejemplo, una pentecostal, una bautista y otra denominación, y tristemente son incapaces de juntarse ni siquiera para orar. Esto lo dice Josué Ferrer. Sexto, no colaboran con otras iglesias como la católica en aquellas cosas en que sí tienen la misma mirada, que son la mayoría. Los inquisidores, por un lado, y por el otro lado, se apresuran a condenar a las sectas protestantes y a la gran ramera, etcétera, etcétera, y se tildan de malditos unos a otros. Y séptimo, dice él, estoy apurando porque quiero mencionar rápidamente el otro artículo, evangelizan, pero no discipulan. ¿Cuántos años hemos pasado hablando de que hay que evangelizar? Y para nosotros, por muchos años, hacer un discipulado significa darle un cursito de 5 lecciones para bautizarlo y después que Dios te bendiga. Cuando en realidad el discipulado tiene que ver con formar una conducta, formar un carácter, formar una convicción. Yo me imagino que Bin Laden, para preparar a los tipos que agarraron los aviones y se clavaron en las Torres Gemelas, no les debe haber dado un cursito de 5 lecciones, los debe haber preparado hasta las uñas, porque de esa manera los tipos generaron una convicción propia y dijeron, yo voy y me estrolo contra la Torre Gemela porque estoy comprometido con esto. ¿Se imagina lo que es un cristiano comprometido con el Evangelio, con el carácter de Cristo, que se mete en la sociedad, que la gente lo mira raro, que dice, ¿qué te pasa? ¿Te lavaron la cabeza? No importa, yo sé que el que me transformó es el Señor Jesucristo y me ha llamado a una vida santa, a una vida de influencia, a una vida en que la gente vea reflejado el Padre en mí. Si va a aplaudir, aplauda en serio. Escuche. Cuando hablamos de una nueva reforma o de la reforma que transforma, hablamos precisamente de revertir ese cuadro centrípeto que nos ha encerrado en una especie de gueto sin influencia. ¿Qué resultados produjo la reforma protestante? Josué Ferrer escribe otro artículo que dice así: ¿por qué las naciones protestantes son ricas y las católicas pobres? Y tiene una serie de puntos, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, él dice
que una de las grandes influencias o resultados o efectos de la Reforma Protestante se manifestó en la educación. Dice, con la Reforma Protestante del siglo XVI, el teólogo Martín Lutero planteó la necesidad que la gente leyera la Biblia. Y a partir de ello se tuvo que hacer una gran campaña de alfabetización para instruir al pueblo inculto. Pero los países católicos, con que el cura supiera leer, ya era más que suficiente. No estoy hablando mal de catolicismo, estoy haciendo simplemente referencia a un análisis que hace un pensador analizando todo esto. Así que en el siglo XVIII, en Inglaterra y Holanda, la alfabetización alcanzaba ya el 70% de la población, mientras que en España, Portugal y otros países católicos llegaba solamente a un 10%. Gran resultado de la reforma. En segundo lugar, en cuanto a la ciencia, los países reformados volcados en la lectura de la Biblia empezaron a interesarse por el estudio del mundo, de la naturaleza, de las estrellas, inspirados sin dudas por algunos libros como el Salmo, Génesis y otros sacros. No es de extrañar que en estas naciones comenzaran a surgir científicos como saetas, pero en los países del sur de Europa la Inquisición quemaba en el centro de las plazas a los científicos por herejes y usaba sus trabajos para engrosar el catálogo de libros prohibidos. Resultados de la Reforma Protestante. La mentira, dice él, para los países protestantes, la mentira es literalmente un pecado muy grave, ya que se cita en los 10 mandamientos junto al homicidio, el adulterio y el robo. Y él menciona algunos países como en Alemania, en que un político podía dimitir si se demostraba que había mentido. En los Estados Unidos podían o pueden inspirar y guiar a la prisión la entrega de un cheque sin fondo. Pero en los países católicos, dice él, como Italia, Malta, es simplemente un pecado venial, un pecadillo. Por lo tanto, la mentira inunda la política, la administración, las finanzas y no se puede confiar en ellos. Otro punto, dice, en los países protestantes se entendió claramente que el robo era muy grave, que todos los hombres eran igual y que por tanto la propiedad privada era un derecho inalienable de todos los hombres. Pero en los países de la contrarreforma, muchos más apegados al antiguo régimen, la propiedad privada era un privilegio solo de la corona, la nobleza y la Iglesia Católica. Terrible. La ética en el trabajo, mientras que en los países católicos el trabajo es un castigo de Dios al ser expulsado Adán del paraíso, y los oficios manuales tienen un prestigio que los intelectuales. En los protestantes el trabajo, por el contrario, no es malo, es un hecho agradable. Adán trabajaba en el huerto de Edén. Ser barrendero es tan digno como ser cirujano, y trabajar con excelencia y de forma ética también es una forma de honrar al Señor. Max Weber, que es el que mencionó ayer Diego, lo resumió hablando de trabajo, ahorro y esfuerzo. Y habla del capitalismo como efecto, habla de la democracia, habla de la separación de la Iglesia del Estado, habla del imperio de la ley, todos beneficios de los valores bíblicos, todos beneficios de la Reforma Protestante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando yo tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar, es decir, cuando yo tenía 20, a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó todas las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado
derribado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Dios. Es decir, la reforma de Josías pasó por distintas etapas en las que comenzó y terminó. A los 8 años comenzó a reinar. 31 años después terminó de reinar. Cuando tenía 12 años empezó a buscar a Dios. Supongo que no terminó nunca eso. Pero dice que cuando tenía 20 años empezó a limpiar a Jerusalén y a Judá y a derribar todo lo que perturbaba. Y esa reforma terminó, y el día que terminó dijo: ahora vamos a reparar la casa de Dios. Y empezó a reparar la casa de Dios y terminó. No tengo ningún problema con celebrar los 500 años de la reforma protestante, pero tengo una noticia: esa reforma ocurrió hace 500 años y ya terminó. Por favor, díganle a alguien: la reforma terminó. Los efectos de la reforma no terminaron. Nosotros seguimos dando gracias a Dios por Lutero que nos habló de la doctrina. Ayer fue muy bien descrito, no me voy a poner a mencionar eso. Pero la reforma ya terminó. Por favor, toque a alguien y diga: ¿ya terminó? No, pero dígaselo para que yo mismo lo escuche. ¿Ya terminó? Diga conmigo: hace 500 años comenzó y hace varios años terminó. No tengo ningún problema con la celebración, pero dejémonos de jorobar con la reforma de Lutero y entendamos y pensemos en la reforma que nos toca hacer a nosotros. Yo sueño con el día en que alguien escriba: en el año 2017, un ministerio, unidos en el espíritu a otros tantos, comenzaron a reformar. Comenzaron a provocar una reforma. Y oro al Señor que haya algunas generaciones más adelante en que digan: lo que aquellos comenzaron, las generaciones posteriores lo terminaron, de manera que hoy las ciudades, las naciones, los pueblos están siendo tocados. De eso hablamos cuando hablamos de una nueva reforma. Todos los lunes aquí en la ciudad, con otro pastor de la ciudad, estamos yendo a orar a la oficina del intendente. Gracias a Dios por eso. Mariela me ha invitado varias veces a orar en la oficina municipal, en el ministerio, en la secretaría donde ella trabaja. El otro día volví a ir y me dieron testimonio de las bendiciones que han recibido. Y estamos hablando con Mariela de gestar o armar un equipo de intercesores que esté permanentemente intercediendo por eso. Y doy gracias a Dios porque el intendente nos abrió las puertas. Y porque él está escuchando la palabra, y el otro día vino acá cuando estaba el pastor Satirio, estuvimos en la oficina ahí charlando con él, el pastor Satirio le habló muy claro. Y eso está muy bien, diga conmigo, eso está muy bien. Pero el intendente solo no transforma una ciudad. Él mismo nos dijo allí arriba sentado: las iglesias deben tener o deben entender que su protagonismo es fundamental para el cambio de la sociedad. Entonces, hermano, sí, termino. Quédese tranquilo, termino. Tengo ganas de decir muchas cosas más, pero ya está. Entramos en un proceso. Diga conmigo: nos metieron en un proceso. Y ahora diga: corrijo. Dios nos metió en un proceso. No nos metimos nosotros. Hagamos que las generaciones más jóvenes logren lo que los mayores no logramos. Seguramente nos encontraremos con obstáculos, oposición, crisis,
Pero si tenemos claro el objetivo, vamos a pasar sobre todo lo que se oponga y vamos a alcanzar el objetivo de manifestar el reino de Dios. Nuestras ciudades son el objetivo. Desde hoy miremos a la ciudad como nuestro objetivo a bendecir y a transformar. Hagamos de la ciudad la iglesia a pastorear. Eso es la expansión. Eso es lo que nos está diciendo Dios cuando dice: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás y tu descendencia, diga conmigo, mi descendencia, diga conmigo, las próximas generaciones, diga conmigo, los jóvenes que estuvieron aquí, serán los que despojan o desalojarán de las naciones y los pueblos toda perversidad y poblaremos con el evangelio las ciudades desoladas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie, por favor. Como no me quiero arrogar el mérito de creer que esto lo sé solamente yo, quiero invitar a algún pastor a cerrar esto en oración. Pastor Gasparini, yo quisiera que vos tomes esta palabra y como Dios te inspire, cierres esto en oración. Dios eterno, en tus manos están los tiempos. Solo vos podés ver hacia atrás, hacia adelante. A nosotros se nos ha dado solo ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero Padre, es muy bueno que nos levantemos todos juntos en un momento como hijos tuyos, para oír tu voz, como en esta mañana, estos días también, y podamos entender mejor aquello que está en tu corazón y que estás mirando hacia adelante, Señor, que miles y miles y miles que no te conocen quieren conocerte. Estás pensando en aquellos que tienen abierto su corazón para recibir esta palabra. Por eso, Señor, porque no es solamente una palabra para conocimiento, sino una palabra para vida, es que nosotros empoderamos desde nuestra oración y desde nuestro deseo a todos los que anhelan evangelizar, llevar palabra para cambiar las vidas. Señor, esto es una realidad, una transformación viene después de la palabra, viene junto con la palabra, pero viene después siempre. Por eso, Señor, encomendamos esta palabra, transformar. Transformar es llevar, es anhelar y poner lo que tenemos que poner, Señor. Si es dinero, dinero, si es nuestras vidas, si es lo que tenemos que hacer para que muchos puedan prepararse y llevar la palabra, para que muchos de nosotros podamos asistir a esta transformación que está en tu corazón. Señor, estamos solamente anhelando lo que anhela tu corazón, pero Señor, no partió de nosotros, no viene de nosotros, viene de vos. Por eso, Señor, danos esa sabiduría, esa gracia, esa fe que necesitamos, Señor. Y por cierto, vos sos el mismo que dijiste, separados de mí, nada pueden hacer. Señor, esto es negativo, pero es positivo, porque con vos significa todo lo podemos hacer. Descansamos en vos en esta mañana. Acompañanos a cada uno a nuestros hogares, Señor, a los que están lejos, a los que tienen que viajar. Señor, que esto sea gracia de tu mano, Señor, también, para que en paz podamos comenzar esta transformación, comenzando por nosotros y siguiendo, Señor, por todo lo demás que estás preparando para esta Grace. Señor, esta es una congregación para servir, esto es potencia, esto es fuerza, Señor, lo que has preparado. Y esto que has hecho servirá para la sociedad. Señor, nos entregamos a vos en este aspecto. Danos sabiduría, sí,
para saber cómo efectuar esta reforma que transforma. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén, amén.